Continuando con el tema 4, en nuestra asignatura Cultura y Civismo, vamos a ver lo que tiene que ver con la cultura, la ética, la corrupción y la estética. Vamos a comenzar con el término corrupción. Corrupción viene del vocablo latino corrumpere, que quiere decir echar a perder. La corrupción podemos considerarla como una inmoralidad contagiosa que se expande en la globalidad del universo humano. Se traduce en la falta de moral. En el ámbito ético la podemos ver y la podemos sentir, por ejemplo, como cuando algunos profesionales, llámense abogados, constructores, ingenieros, profesores, abusan de sus clientes, cómo les engañan, cómo les estafan cuando utilizan sus servicios. Existen diferentes formas de corrupción. Esta ha acompañado al ser humano a través de tiempos inmemoriales. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que la corrupción es tan antigua como el hombre. Desde que el hombre se puso en pie, ya en las antiguas culturas, y la Biblia hace alusión a ella, nos confirman casos de corrupción. Sin embargo, esto se ha hecho notar en los últimos años, donde diariamente podemos ver la corrupción a la vuelta de la esquina. Entre los tipos de corrupción que existen, tenemos la judicial, la política, la económica, la pública y privada. Estos se dan prácticas como son el nepotismo, el trato preferencial, el soborno, entre otros tipos de corrupción que existen. ¿Qué puede ser considerado como corrupción? Es una pregunta que tú te harás. A esta interrogante podemos responder que el engaño, la mentira, los abusos, las injusticias, los robos, el copiar el texto de otros, insultos verbales, la misma violencia, atentar contra los valores de nuestros semejantes, contra sus principios, actuar de forma manipulativa con personas, entre otras prácticas, pueden ser considerados actos de corrupción. Entre ellos se involucra el término corrupto y el término corruptor. Un corrupto no es más que un resentido, alguien que no cree tener lo que merece. Por otra parte, el corruptor es un propagador de resentimientos, alguien que te recuerda que no tienes lo que te mereces y te manipula para que caiga en estos tipos de actos. Un corruptor capta voluntades y opera mediante pequeños resarcimientos, haciendo alusión a los resentimientos que tiene como ser humano. Es el que da dádiva, el que da regalo para recordarte que él sí está dispuesto a proporcionarte lo que tú te mereces. Y con ese tipo de personas hay que tener mucho cuidado. Algunas de las múltiples formas que se pueden considerar corruptas, podemos mencionarte algunas. Entre ellas está la aceptación de dinero, recompensas o regalos por el otorgamiento o la adjudicación de un contrato. También cuando se distraen recursos en la administración pública para uso privado. Distracción de recursos públicos para fines políticos y electorales, que no debiera hacerse, pero se hace. ¿Sabías que existen 3 conductas que nos lastiman y que nos perjudican a los que vivimos en la República Dominicana? Estas conductas son el engaño, la trampa, la traición, y todos los días vemos escenarios donde esto se da. Te preguntarás, ¿por cuáles causas se da la corrupción? Pues te podemos decir que son innumerables las causas. Entre ellas,
un excesivo poder discrecional, el hecho de tener salarios bajos y descendentes en el sector público, que no compiten con el sector privado, es algo que puede llevar a corrupción. También el hecho de tener un egoísmo exacerbado y querer tenerlo todo con el más mínimo esfuerzo. También la baja responsabilidad, la poca transparencia en el ejercicio de la actividad que se realiza, la poca educación, principios éticos poco desarrollados y divulgados, y el afán de tenerlo todo con el menor esfuerzo. La corrupción no solo está en los individuos, sino que también está en los partidos políticos. Y contrario a la corrupción política, debe ser la transparencia. En términos generales, la corrupción política es el mal uso público del erario público, del poder de conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de manera secreta y privada. Lo opuesto, te decíamos, a la corrupción política debe ser la transparencia. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado o de una nación. Sayed Brooks, en el año 1998, definía la corrupción como el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado, entendiendo esto como un fenómeno que limita a los funcionarios públicos. Por eso debemos decir no a la corrupción, ya que es un flagelo que arropa a nuestra sociedad. Entre las formas de corrupción más comunes tenemos la corrupción política, como te decíamos. Estas varían de manera significativa, pero las más comunes son el uso ilegítimo, por ejemplo, de información privilegiada, el tráfico de influencias que se da todos los días, el patrocinio, el soborno, las extorsiones, las influencias, los fraudes, la malversación de los fondos y la prevaricación. Continuando con la unidad número 1, el tema 4, la parte que tiene que ver con la ética, podemos iniciar con una frase. Dice así: solo una cosa convierte en imposible un sueño, el miedo a fracasar. Esta es una frase de Pablo Coelho. La ética tiene que ver con una disciplina que forma parte de la filosofía. Trata sobre la moral y sobre las obligaciones del hombre. El término ética significa también costumbre y por ello se ha definido a esta disciplina con frecuencia como la doctrina de las costumbres. Aristóteles no solo se considera el fundador de la ética como disciplina filosófica, sino que además planteó la relación entre las normas y los bienes. Y decía él que el fenómeno moral constituye el objeto de la ética. La ética que reflexiona sobre ello es la ética normativa. Dentro de la ética están lo que son las virtudes, tanto éticas como intelectuales, que están llamadas a que el ser humano la ponga en práctica, en su accionar. Este concepto ha ido evolucionando en cuanto al concepto ética más el concepto moral. Parecen sinónimos, pero realmente no lo son. Entre las principales características de la ética están que es teórica o general, que también es una ciencia filosófica y que es una disciplina práctica o especial. Teórica o general por tener sus conocimientos especulativos puramente racionales sobre el criterio o la norma de la moral,
Se considera práctica o especial por estudiar los medios particulares, lo que tiene que ver con las virtudes y con los deberes de cada ser humano. Y es filosófica también porque actúa en el plano de los valores y de la controversia en que se ve inmerso el ser humano. La ética forma parte de la conciencia y busca establecer principios que son universales y también principios generales y que son aplicables en toda la sociedad y en cualquier tiempo, porque los principios no pasan de moda. La ética enfoca la moral como un fenómeno. Esta toma en cuenta los valores, sean estos positivos o negativos, que en este caso sería antivalor. En cada época, la ética está encaminada a orientar el comportamiento moral. Y este comportamiento moral está presente y debe estar presente en todo acto humano. Esto es importante tomarlo en cuenta, ya que es un elemento universal y básico de cohesión social. Sócrates, considerado el filósofo perfecto y fundador de una reflexión ética autónoma, piensa, al igual que la mayoría de otros autores, que la ética va encaminada a reflexionar de manera filosófica en los actos humanos. Debemos tomar la ética no como una definición que nos fija nuestro accionar, sino que en la época actual y en este nuevo siglo y milenio nos van cambiando la sociedad, toda la información y sobre todo el proceso de comunicación que se hace con fenómenos que hacen y que evocan los cambios que son permanentes. Debemos tomar la ética no como una definición que nos fija nuestro accionar espiritual, material, sentimental y moral, sino como parte de nuestra vida social. Una reflexión ética nos lleva por el camino de obrar bien, sino que más bien nuestra actitud conductual debe sincronizarse con una reflexión ética que nos lleve por el camino del obrar bien y el de vencer el mal, con nuestras fuerzas morales, con nuestros conocimientos, con nuestro nivel de educación y con la cultura que hemos adquirido. La ética pertenece a la filosofía y al pertenecer a esta disciplina participa de las características de ella y la coloca en un puesto de mayor relevancia debido a que le interesa el estudio de la esencia de los actos humanos. O sea, que ésta trata de esclarecer cuáles son las características propias de todo acto humano. Una de ellas es la libertad. Sin ella no hay acto humano, sino acto del hombre. La condición indispensable de un valor moral es el acto humano, es decir, un acto ejecutado por el hombre de manera libre y abierta. La ética tiene su influencia en muchas áreas del saber, entre ellas la medicina, la tecnología, la psicología, la sociología, el derecho, la economía, la pedagogía, entre otras. Te pudiéramos decir que no hay una actividad intelectual en la que la ética no participe. La ética actual prohíbe los experimentos que lesionan los derechos fundamentales del ser humano. Entre esos derechos tenemos el de la vida, el derecho a tener una privacidad, el derecho a pensar de manera diferente a los demás. La ética se encamina a estudiar todo eso, al igual que la dignidad, que la libertad, que la autonomía, que la integración del ser humano, sus pensamientos y sus credos religiosos. Todo eso entra parte de la ética. La ética también va encaminada a practicar el ejercicio profesional con algunos principios éticos que podemos analizar. Entre ellos, lo que tiene que ver con la creatividad
y la invención que les dan los conocimientos, siempre que sea con algunos principios éticos que en todo planteamiento debe estar. Se ha podido recoger y analizar la ética como una disciplina del recto proceder. Ahí vemos una imagen de lo que representa la ética, esa libertad, esa autonomía, esa independencia que debe disfrutar el ser humano.